No escuché, disculpe. Positivo, positivo, gracias. Para los demás, son muchos ya. Algunos confirmen si me está escuchando bien. Francisco Vega, ¿me escucha bien? Ingeniero Jorge, ¿me escucha bien usted? Francisco Vega, ¿me está escuchando? Bueno. Buen día a todos. Si es que me están escuchando, respondan algunos sí o no. Sí, profe. Bueno. Profe. My God. Vamos a ver, un minutito. Por favor. Estoy ocupado dictando una clase, después le contesto. Voy a apagar el celular. ¿Y esto qué? Ahí estamos. Buenos días a todos. Un hermoso día. Vamos a admitir a las personas que están faltando acá. Admitimos a la señorita Soledad e iniciamos el trabajo. Vamos a ocultar el video.
Ver sala de espera. Admitir todo. Jóvenes, vamos a iniciar el conocimiento de las máquinas de inducción, motor de inducción. En general se llama a cualquier máquina rotativa, sea una máquina sincrónica, una máquina sincrónica y una máquina universal. Todas esas máquinas trabajan por inducción. No estoy pudiendo ver. Ahí está. Ahí me pueden observar ustedes. Vamos a ver los principios. En los apuntes de ustedes les he subido, si mal no recuerdo, esta bibliografía. Sí. Máquinas e instalación eléctrica, y les comienzo a explicar muy brevemente. Yo no voy a leer todo porque es mucho. Supongo que ya con lo que les dije ayer habrán leído ustedes. Me han pedido que grabe esto. Un minutito. No, no. Sí. Ahí estamos. Ahí me ven bien. En cualquier lugar hay, en todo el mundo, motores asincrónicos. Nosotros, dada la situación de la pandemia, vamos a tratar de ver fundamentalmente lo que les corresponde a los ingenieros industriales. Ustedes tienen desde un motor asincrónico en una licuadora, que también se lo conoce como motor universal. Ese es el trabajo práctico que tienen que hacer desde el punto de vista teórico, averiguar cómo trabaja el motor universal, cuál es el valor de resbalamiento y todo dato que sea efectivo para el conocimiento. Nosotros estamos más allá. Ustedes, como futuros ingenieros industriales, vamos a hablar de motores grandes, motores de fábricas, motores de industria, y eso es lo que nos compete a nosotros. Bueno, quiero mostrarles el tema 7. Este es el que, no, este no es. Deben un poquito de paciencia. El que yo le puse, este. La máquina sincrónica. La máquina sincrónica tiene dos partes fundamentales. Un rotor, que es un conjunto de espiras en cortocircuito, y puede ser ese rotor de jaula de ardilla o rotor bobinado. Y la jaula de ardilla puede ser de aluminio fundido. Sí, la escucho. ¿Están viendo ustedes? ¿No ven la pantalla? Bueno, vuelvo a... Espera un minuto. Aquí, ¿cómo se hace? Vamos a reducir esto. Ok. Los veo a todos menos la pantalla. Lo segundo, compartir pantalla. ¿Ahí ven la pantalla? Ahora sí, profe. Ahí, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar de nuevo. La máquina sincrónica
La ve en la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, tenemos el rotor, que es la parte que gira. En el motor tenemos dos partes. Una parte que se mueve, El rotor. Y otra parte que está quieta, que se llama el estator. ¿Sí? Para cualquier motor vale eso. El rotor es un conjunto de espiras en cortocircuito y puede ser de dos tipos, de jaula de ardilla y de rotor bobinado. Y vamos a ocultar el video en miniatura, o lo vamos a hacer más chiquito. ¿Qué? Sí. Sí. Puede ser de aluminio fundido o de barras soldadas. El estator es la parte que está quieta, por eso se llama estática, estator, y tiene un devanado trifásico distribuido en ranuras en 120 grados. Ustedes en los apuntes que yo ya les puse en la plataforma lo van a leer, no me voy a detener en esas formas, vamos a avanzar un poco más. Y ahí tenemos que el devanado puede ser de hilo esmaltado o preformado. Además tiene lo que es el circuito magnético, que es un conjunto de chapas de hierro aleada de silicio que están aisladas y apiladas. Vamos a verlo. Aquí tenemos las barras que sueldan y los anillos. Estas son fotografías de los talleres de ABB, que es una fábrica que se dedica a hacer muchos motores, una de tantas cosas, y el rotor de anillos soldados. Aquí tenemos los anillos, en este que es más chiquito, y ahí tenemos las barras, ¿sí? El rotor se cierra en cortocircuito desde el exterior a través de unas escobillas y anillos rozantes. Aquí van las escobillas, esto es el rotor solito que gira en el interior cortando las líneas de campo, y aquí lo tenemos a los anillos rozantes. Estos sirven para cuando existen rotores bobinados. Habitualmente, esta es la bobina superior y la bobina inferior. Es el núcleo del estator y tan aislada. Normalmente se ponen dos bobinas por ranura. Cada espira puede estar constituida por muchos conductores elementales y el aislamiento no es motivo de este curso, sí que sepan cómo manejar y cómo funciona. Muy bien, si este es el rotor, se mueve girando a una cierta velocidad y la parte quieta es el estator. Hay avances de campo y sucesivas posiciones en el campo, de manera que este es el campo giratorio que va rotando. Si nosotros seguimos, la velocidad de sincronismo es 60 por F sobre P. F era la frecuencia y P es el número de pares de polos. Si P es el número de pares de polos. Lo resalto en rojo. El campo magnético resultante de las corrientes de fase es un campo que gira a 60 por F sobre P RPM, revoluciones por minuto. P, número de pares de polo del estator, dependen de la forma de conexión y de la frecuencia. Aquí seguimos hablando del estator ahora, la parte quieta. Está quieto el estator y observen ustedes en un segundo, está en esta zona. Cuando han pasado 15 milésimas de segundo, todas estas líneas que estaban ahí se van colocando más allá. Si ponemos a los 15 segundos después, y ahí tenemos esa es la situación. Esa es la excitación estatórica en el estator. Si ven esta figura, observen acá, que los que han leído los apuntes ya la deben tener claro, esto que está acá es un polo y esto que está acá es otro polo. Tenemos dos pares de polos, ¿sí? Este es un motor de dos pares de polos.
El principio de funcionamiento es sencillo. Ustedes saben que la tensión es B por L. Directamente aparece una fuerza que es I por L por B, y en el rotor tenemos esta situación, perdón, en el estator tenemos esta situación y el rotor. Aparecen las fuerzas y el momento es igual a la fuerza por la resultante. Ahí está el rotor y la corriente inducida. El motor asincrónico, que es el que más nos interesa, el motor asincrónico es el 95% de los motores que hay son asincrónicos. Si ustedes van a un ingenio, todas las moledoras de caña son motores asincrónicos. Si van a una escalera mecánica, son motores asincrónicos. Si toman un ascensor, son motores asincrónicos. Las bombas, motores asincrónicos. O sea que el motor asincrónico está en todos lugares. El motor asincrónico entonces tiene dos partes, el estator y el rotor. El devanado está a 120 grados y espiras en cortocircuito. Tiene normalmente un sistema trifásico que está a 120 grados. Ese devanado produce un campo giratorio 60 por F sobre P, y esa es la FEN inducida por el campo giratorio en las espiras del rotor. Entonces, esas espiras en corto están sometidas a tensión y circulan corrientes por las espiras del rotor. Eso es la ley de Biot-Savart, que me da la fuerza sobre las espiras del rotor y aparece el par sobre el rotor. Eso produce el giro de la máquina. Lo vuelvo a repetir a ver si se lo entiende. Tenemos un motor que tiene un estator y un rotor. Tiene un devanado y una espira en cortocircuito. En el sistema trifásico están desfasadas 120 grados. Hay un campo que está 60 por F sobre P. Eso me dice una tensión inducida. Perdón, voy a silenciar a los demás porque hay alguien que está hablando. Esta espira en cortocircuito da la circulación de corriente y eso produce el giro de la máquina. Ese giro de la máquina me dice que el motor asincrónico siempre gira a velocidad inferior a la velocidad de sincronismo. En caso contrario, no se induciría fuerza electromotriz en el rotor. Es decir, si este es mi rotor y está girando dentro del estator, tienen diferencias de velocidades. Por eso se llama asincrónico. Cuando hay diferencias así, aparece el par motor que habíamos dicho, F igual a M por, perdón, M es el par motor. Cuando se trabaja en vacío, está muy próxima a la velocidad de sincronismo. En ese caso, el único par motor desarrollado por la máquina es el necesario para compensar pérdida. La máquina sincrónica es la peor que hay desde el punto de vista de máquinas eléctricas. Como habíamos dicho, el transformador era la mejor máquina, tenía un rendimiento hasta del 97%. Estas máquinas no llegan a tener un rendimiento superior al 50%, las muy óptimas al 60%. ¿Por qué? Porque si hay pérdidas por rozamiento, la máquina se asienta en los cojinetes, es decir, si este es mi rotor, se asienta en los cojinetes tienen fricción, hay pérdidas por ventilación, pérdidas de potencia, numerosas pérdidas que son las que han visto en el apunte. Entonces es una máquina que no es muy eficiente. Habíamos definido el desbalamiento o el deslizamiento, como dicen los españoles, como NS, la velocidad de sincronismo, y NM, la velocidad del rotor. Y llegábamos a definir que el resbalamiento era NS menos NM sobre NS. NS es la velocidad de sincronismo. Si S es igual a 0, el rotor, tenemos velocidad de sincronismo, ¿no es cierto? Ambos están iguales.
y si S es igual a 1, el rotor está parado. Esta es una pregunta que siempre los alumnos les cuesta comprender. Si ns es igual a 1, fíjese en 1 menos 1 me da 0. Tenemos entonces, los motores de inducción trabajan siempre con valores muy bajos de rendimiento, perdón, de resbalamiento. Siempre un resbalamiento del 5%. ¿Qué pasa con la frecuencia en el motor? En el rotor. Es la FEN electroinducida en el rotor. La misma que la velocidad relativa del campo respecto al rotor. Recuerden, tenemos girando en el interior el rotor. Cuando gira esto es como si girara el campo magnético. La frecuencia inducida en el rotor tiene la misma velocidad que el campo respecto del rotor. Si hay reducción de la velocidad de giro, entonces implica que hay mayor velocidad relativa de campo con respecto al rotor. Si hay mayor velocidad de campo, aumenta la frecuencia inducida en el rotor y en el límite el resbalamiento tiende a 1 y la velocidad mecánica tiende a 0. ¿Sí? Eso es cuando reduzco la velocidad de giro. Si aumentamos ahora la velocidad de giro, veamos qué pasa. A la reducción, la frecuencia rotórica tiende a ser igual a la frecuencia estatórica, pero nunca la alcanza. Ahora aumento la velocidad de giro. Si aumenta la velocidad de giro, disminuye, hay mayor velocidad relativa, antes había menor. Por lo tanto, disminuye la frecuencia inducida en el rotor y en el límite, cuando el resbalamiento tiende a 0 y la velocidad tiende a ser igual a la velocidad sincrónica, la frecuencia del rotor es 0. Esas son las dos situaciones que podemos tener en la frecuencia del motor. Rotor bloqueado, ¿qué significa? Que el motor está parado. Si la frecuencia del rotor va a tender a ser igual a la frecuencia del estator. Si está en vacío, la velocidad mecánica va a tender a ser igual a la velocidad de sincronismo. Entonces la frecuencia del rotor tiende a 0. En definitiva, esto nos lleva a saber esta situación. La frecuencia rotórica es igual al resbalamiento por la frecuencia estatórica. Eso es muy importante para que ustedes lo recuerden. Sí, recordando además que la velocidad de sincronismo es 60 por la frecuencia estatórica sobre P. Cuando decimos P significa polo norte y polo sur. Entonces la frecuencia rotórica es velocidad de sincronismo por mecánica sobre rotórica. Esta reunión termina actualizar. No sé si me siguen viendo. Me cobra para seguir. A ver si comprar Zoom me está obligando. No puedo seguir comprando jugos. Veamos si puedo volver a verlos. Sí se lo ve, profe, todavía. Ustedes me ven, sí, pero yo no puedo seguir dando la clase porque no me deja. Es tener silenciar participante, volver a video quiero. Si no, aquí nomás armamos una nueva reunión. Me parece que me cortó. Ustedes me ven, pero yo no lo puedo ver. A ver, ¿cómo hacemos ahora? Disculpen. ¿Ustedes pueden ver esto? El rotor bloqueado, todo lo que estoy mostrando en pantalla. Ahora sí, no. profe.
Ahora sí. Se ha Sí, profe. detenido la función de compartir la pantalla, está cerrada. Qué macana. Bueno, inicio una nueva reunión. Nos cortó, a mí me cortó. Ya nomás les mando e inicio una nueva reunión. Sepan disculpar. Ahí vamos. Final. Muy bien. Ahí estamos. ¿Están viendo la misma pantalla que yo? Sí, profe. Gracias. La frecuencia en el rotor, entonces habíamos dicho que si el rotor está bloqueado, quiere decir que está parado ese motor. Ese motor está parado. La frecuencia rotórica tiende a ser igual hacia la frecuencia estatórica. Y si el rotor está en vacío, es decir, un motor que ustedes lo prenden y anda en vacío, la frecuencia rotórica tiende a 0. Habíamos llegado a que la frecuencia rotórica es igual al resbalamiento por la frecuencia estatórica para cualquier velocidad entre 0 y la velocidad de sincronismo. Entonces, vamos ahora a cambiar de pantalla y hemos entendido ya esta situación. Les voy a mostrar ahora otra diapositiva que es la que vamos a ver. Esta es de la Universidad de Oviedo. Yo les voy a dar la parte que a ustedes les corresponda. Habíamos dicho de todos cómo estaban formados. El rotor, que estas son las barras, este es el anillo, y este es el rotor de aluminio fundido. Ahí tienen cómo está el despiece de un rotor de jaula con barras de cobre soldadas. Este es el anillo de cortocircuito que está adelante, este que está acá. La fijación de la chapa magnética se hace por medio de este anillo o de este aro, y estas son barritas de cobre.